Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Bienvenidos una vez más a este querido podcast Palabras en la Lengua de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos. Patricia Núñez, ¿cómo estás? ¿Cómo está, presidente Aleph? Muy bien, contenta de estar acá con usted en este nuevo episodio que vamos a disfrutar tanto con nuestro compañero chileno también, ¿no? Exacto, porque a partir de hoy se suma David Santos Arrieta, él es de Chile. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Feliz, agradecido, Javier, Patricia, de ustedes, de su acogida, de su bienvenida. Quiero hacer un aporte a este podcast, ayudar a crecer junto con él y a conocer personas maravillosas como ustedes y fomentar, por supuesto, la lectura y la escritura, que es lo que nos convoca. Vos has estado, David, con nosotros de invitado en algún otro podcast del pasado. Sabemos que sos gestor cultural. ¿En qué zona de Chile estás puntualmente? Montepatria es una pequeña ciudad, una localidad, una comuna de la región de Coquimbo. Esto es en la parte norte chico, le llamamos nosotros, de Chile. Soy gestor cultural, participo activamente en diferentes acciones. También me ha correspondido trabajar en algunas ediciones, en grupos culturales, la elaboración de proyectos, el lanzamiento de libros. Ahora estamos a puertas de, en octubre, ejecutar un proyecto que ya llevamos un par de años, que se llama Riel, un río de escritura en el Limarí. Es el valle donde se ubica Montepatria y donde yo habito, que es el Valle del Limarí. Beatriz Torrente Garcés nació en Cuba. Es graduada en Bibliotecología y Promoción Cultural. Trabajó varios años en promoción cultural en Cuba con adolescentes. Desde el 2021 reside permanentemente en México, donde fundó la editorial independiente La Orilla Oscura, la cual cuenta con 60 libros publicados, autores cubanos abarcando los géneros de poesía, novela, ensayo, investigación histórica y literatura para niños. Es autora de 4 libros de poesía, 1 de crónicas y 2 antologías. Esa secreta sinfonía, poetas cubanos de Holguín, publicado en Miami, Estados Unidos, 2022. Y El alcance de mi voz, poesía internacional de voces femeninas, publicación de La Orilla Oscura, ediciones 2024. En preparación, una tercera antología de poetas jóvenes del campo cubano. En la lengua también juegan las palabras. Mi rostro refleja la luz. Busco en el lugar más distante, olvidando mi piel, el frío, la casa, el árbol. ¿Qué lugar es este donde habito? Que no llegan las voces ni las sombras. ¿Qué país es este que no recuerda mi nombre? País sin calles, sin dolor, sin noches. País que no es, sin un reflejo que nos ciega. Imagen falsa del bosque y la ciudad. Espacios que se alargan por segundos, cual si viajáramos en nave sideral. Luz que llueve sobre mi almohada, el amante más fiel que nunca olvida. Beatriz Torrente Garcés. Cuba, poeta cubana. Qué maravilla, Beatriz. Qué maravilla leerte. ¿Por qué no nos decís cómo llegó a vos
la poesía? Yo escribo hace muchos años. Era una estudiante de 17, 18 años en el preuniversitario. Desde esa época más o menos escribo. ¿Qué te movía en ese momento? ¿La lectura? ¿Cómo llevó a vos la literatura? Sí. Yo leía mucho, siempre leí mucho. Todo tipo de género, ¿no? Me interesaba. Ya te digo que tenía amigos poetas también y trovadores, tenía esa inquietud siempre por la poesía. ¿La trova en Cuba era algo que te llegaba al corazón, te conmovía? Sí, cómo no. En esa época cantábamos las canciones de Silvio Rodríguez, en esa época, y Ah, de Joan Manuel Serrat también. Fue un cantante que me impresionó mucho, me impactó. En esos momentos fue cuando apareció mis primeras poesías. Muchos años después fue que empecé a guardarlas, porque escribía en la parte de atrás de los libros, o sea, la parte así de adentro, ¿no? La última página, en las libretas de la escuela. Nunca me dediqué a guardar lo que escribía, ¿no? Y muchos años después fue que empecé a guardar. Ahora próximo, ya casi estoy al publicar un libro que reúne toda mi poesía hasta el año 2021. La voz de los autores en nuestra lengua. En la cálida gruta de los mangos, los árboles ofrecían su frescor con las luces del amanecer. En calles imaginadas encontré verdades ocultas en la noria de los días. Los rayos del sol iluminaron la gruta duplicada en la medida de las noches. Una sombra amenazaba la alegría de los rostros infantiles. Los sonidos eran eco de tormentas. El viejo de la pipa regalaba su sonrisa como un loco acorralado por la soledad. Un día y otro en el mismo sitio, todo tan perfecto que apenas pudimos percatarnos. La música, la sonrisa del viejo y mi niña llenando los espacios en la cálida gruta de los mangos. Este se llama Paisaje Familiar. Los frijoles giran como la noche misma en la cazuela. Voy sacando una a una las piedras hasta llenar 3 o 4 vasijas donde pudiera sembrar madreselvas. Pero estoy pensando alumbrar el bosque donde crecen frondosas mis niñas para protegerlas del miedo y la orfandad. En la cocina hay pollo y salchichón, asándose en el aroma de sus jugos. Adornan el último domingo del año. Corren vertiginosamente los días y las palabras que quiero decir se van perdiendo, como el paisaje pierde sus colores cuando la noche lo cubre. Hermoso, hermoso, Beatriz. qué hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por compartir tu poesía. Palabras en la lengua. Yo soy psicopedagogo de profesión. Trabajo con adolescentes acá en Chile, en mi ciudad, en Montepatria, y yo pienso que hay un valor muy importante en las bibliotecas. Claro que tienen mucha importancia, ¿no? Aquí sí, en México hay bibliotecas, en Cuba en todas las escuelas hay bibliotecas públicas, hay de todos los niveles hay bibliotecas. Y por supuesto que es importante la labor del bibliotecario. Es importante porque ellos hacen promoción de los libros, reúnen a los estudiantes y es muy bueno. Estudié bibliotecología, estuve como 2 años nada más trabajando en eso y luego me dediqué a promoción cultural, o sea, trabajaba como promotora cultural con adolescentes. En eso estuve 6 años trabajando.
Muy interesante porque trabajé con artistas, muchachos que tenían teatro, músicos. Fue una etapa muy enriquecedora para mí. Hay un impacto del mediador, el bibliotecario, que en el fondo tiene como un ojo también para ir recomendando lecturas. Yo también pienso que en el promotor lector, que también debiera tener ese ojo de poder leer a sus usuarios. Pero fundamentalmente los maestros de literatura son los que recomiendan libros y eso. En esta época donde se habla mucho de lo inhumano y de la palabra a un punto desplomada de sus sentidos, ¿cómo crees vos que se puede de alguna manera promover a los adolescentes, a los jóvenes, la necesidad de escuchar poesía, no solamente desde un lugar de gusto, sino también de revelador? Para ser un buen poeta o un poeta regular, hay que tener una cultura general, ¿entiendes? Interesarse por el arte, porque la poesía es una parte del arte, ¿no? Tanto por el cine, bueno, el buen cine, por la buena literatura, que no tiene que ser poesía, puede ser novela o cuentos, relatos, no sé, pero buena literatura. O sea, que hay que crear un gusto estético en los jóvenes, Exacto, ¿entiendes? Un exacto. gusto estético, porque qué cosa puede inspirar a alguien a escribir cualquier cosa, una película que tú veas, un libro que tú leas, hasta la danza, o sea, cualquier cosa que tenga un nivel estético y que tenga un mensaje, pero bueno, ese gusto se cultiva, ¿entiendes? Es algo que hay que educar en las personas. Exacto, Educar el placer estético en los adolescentes sería guiarlos, ¿no? Mostrarles ciertas lecturas, ciertas películas, cierto arte. Por supuesto, sí. y de la transmisión, ¿no? De eso, de transmitir ese gusto estético. Lo hacen, lo mecanizan, lo pedagógico. Una labor del maestro, ¿no? Pienso que esto debe ser desde que el niño es pequeño, ¿no? Desde los 7, los 8 años, empezar a introducir esa materia. Me quedé pensando en aquellos escritores que pudieron haber sido tus maestros, ¿no? Pues mira, sí, cómo no. Fundamentalmente de Cuba, Dulce María Loinás, Fina García Marrús, bueno, otro poeta español, Federico García Lorca, Pedro Salinas. El hecho de ser promotora cultural también te llevó a ser editora. En eso de ser editora me imagino que está esto de recibir mucho, de recoger, de ir escuchando para poder hacer selecciones y llegar a hacer antologías. ¿Cómo es ese trabajo de hacer una antología? Yo pienso que eso surge de la necesidad de promover ciertos autores que no son muy conocidos. Siempre tuve ese interés porque aunque yo como editora llevo, te voy a decir, 3 años, 3 nada más, muchos años antes, ya tenía esa motivación. El hecho de dar a conocer a escritores cubanos desde allí, desde México, también es una forma de estar en contacto con Cuba, ¿no? Y de seguir estando allá. Se ve que tu intención es la de seguir publicando autores de tu tierra, aunque estés en México. Sí, exacto. Mi interés es promover autores cubanos. Estaba trabajando en un libro de una poeta argentina importante. Karina Lerman es profesora de una universidad allá
y es una gran poeta. Ya pronto le voy a publicar su libro que se titula Cayupán, que es un personaje mítico de la mitología mapuche, ¿no? Digamos, de la cosmogonía mapuche. De recién te escuchaba hablar de este gusto, de este deseo que tienes tú de difundir a los autores cubanos en el resto del mundo. Entonces me surgió como una pregunta. Yo estoy acá en Chile y mi pregunta para ti, Beatriz, es ¿por qué tengo que leer autores cubanos? Porque yo soy cubana, pero obviamente. ¿Sí? Pero también pues en Cuba no todo el mundo puede publicar. Uh-huh. O sea que las limitaciones en papel, todas las cosas materiales, ¿no? Editoriales sí hay muchas editoriales en Cuba, pero es casi imposible. Hay algo de hacer justicia en tu trabajo, de alguna forma. Sí, exacto. Reivindicar la literatura cubana, porque quiero decir lo que se hace ahora, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, y los países capitalistas también publicaron libros bien difíciles. En el capitalismo, por ejemplo, aquí en México es caro, es bien caro publicar. En nuestra lengua nace la última poesía. Este poemita corto que se llama Huestes, con una cita de Lezama Lima que dice: la mar violeta añora el nacimiento de los dioses. Andan tu cuerpo los cantos del agua, trayectos sin límites donde la luz reverencia tu imagen. Mis manos transitan oquedades, fulgurantes cavernas que conducen al mar, deidad antigua que temieron los ejércitos. Tu vastedad los posee, tu belleza los deslumbra, huestes que al amor regresan. Esta edición y esta editorial, La Orilla Oscura Ediciones, me parece realmente maravillosa, tan cuidada, tan estética. No tengo más que elogios para vos. Patricia, déjame decirte que después que yo armé todo eso, hice la selección, bueno, entre Liliana y yo hicimos una selección y Rafael también. Pero tuve la ayuda de una persona, una poeta cubana que fue la que me hizo la corrección. No la puse en los créditos porque ella me dijo que no, que por nada del mundo. Marlene Moreira, que es una gran poeta, está ahí en la antología. Ella hizo la corrección de ese libro muy, muy, muy cuidada, muy detallada. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros en este episodio de Palabras en la Lengua. ¿Cómo te sentiste? Bien, muy, muy a gusto con ustedes. Qué divina que es Beatriz. Beatriz, sos una gran persona, además, una persona tan comprometida, tan exquisita y tan trabajadora, porque hay que traer mucho trabajo, mucho compromiso, como para hacer algo tan hermoso como lo que vos haces, Beatriz. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Gracias a ti, Beatriz. Hasta luego, encantada. ¿qué nos ha dejado la charla con Beatriz? Fundamentalmente la humildad, el empuje, una persona que nos muestra todo lo que realmente hace, porque es tremendamente maravilloso lo que hace, y sin embargo en su discurso es más reservado, pero eso significa que es la reserva de los
de las personas que más comprometidas están. Dos ideas quizás que estuvieron presentes en la entrevista con Beatriz. El deseo y el llamado que nos hace ella como a la sociedad, a Latinoamérica en general, a Hispanoamérica, a pensar en la educación también como un espacio de fomento del gusto estético. Sumar a esta reflexión de lo que nos entregó Beatriz, el amor que tiene por su tierra, por su país, por Cuba. Que ella desde su trabajo, gran trabajo, tenga como propósito difundir autores de su país, lo veo como una potencia, algo fuerte de ella. Así que se lo agradezco. Hasta acá entonces un nuevo episodio de Palabras en la Lengua. Yo estoy muy contento, David, de que te sumes a este espacio, de que nos aportes también toda tu experiencia para que nosotros también sigamos creciendo. Creemos que aquí hay un gran potencial. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, potenciando esto que tiene que ver con la voz hispana, ¿no? Latinoamericana y en el mundo. Sí, yo también lo mismo. Si te gusta nuestro podcast, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo. Te invitamos a darnos tu like y dejar tu comentario. Te invitamos a escuchar otras palabras en la lengua.